Shabbat Shalom, amados Ajina Hayo, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición tan grande estar aquí con ustedes. Les mandamos un Shalom Gadol grande a toda la casa de Israel dispersa en los cuatro confines de la tierra, ¿verdad? Que Elohim los bendiga a todos y también a nuestros hermanos de la casa de Yehudá, ¿verdad? Que Elohim los bendiga, los proteja y los cuide a todo el pueblo de Israel. Bendito sea el pueblo de Elohim, ¿verdad? Bendito sea nuestro amado pueblo de Israel. Baruch Hashem Akadosh Baruj Hu, te damos toda Rabá porque tú eres bueno y para siempre es tu Rahamín, para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Abba, bendito seas. Bueno, amados, esta rebelión, ¿verdad? Esta rebelión de esta parashá, ¿verdad? Esta parashá es muy importante, ¿verdad? Para aprender de los errores que se cometieron, ¿verdad? También en la parashá pasada, pero esta debe de alertarnos, abrir nuestros oídos, poner atención en estos pasajes, ¿verdad? Muy importante para no caer en esos mismos errores que cayeron ellos. Amén. Entonces vemos esta, ¿verdad? Vamos a ir a los comentarios sobre esta porción de la parashá que se llama Korah, ¿verdad? Que significa calvo o frío. En el libro de Números, Bet-Mibar 16:1 hasta el 6, hasta el 16:6. Vamos a tratar de hacerlo pronto en esta noche de Shabbat, ¿verdad? Para que no sea muy largo el vídeo, pero bueno. A ver, vemos la rebelión, ¿verdad? La rebelión de Korah. A diferencia de ocasiones anteriores en las que el pueblo se quejó de problemas específicos como falta de alimento, de agua o de la necesidad de un Dios que tomara el lugar de Moshe como intermediario entre Elohim e Israel. En esta porción vemos una rebelión abierta, un intento de desplazar a Moshe y a Aarón como líderes de la nación. El cabecilla de la rebelión era un primo que se llamaba Korah, también levita, y como es típico de quienes aspiran a usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, Korah aparentó ser defensor de las masas e intentó desacreditar a Moshe, ¿verdad? Esa fue uno de los primeros intentos, ¿verdad? Para poner en contra a la gente. Ibn Ezra y Rambam concuerdan con que la rebelión tuvo lugar alrededor de un año después del Éxodo, mas discrepan en cuanto a su oportunidad exacta y respecto de la razón subyacente del levantamiento. Sus opiniones son las siguientes. Vamos a ver. Ibn Ezra, esta va a ser su opinión de este comentario. Se reveló inmediatamente después de la inauguración del tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios. Esto indignó a Korah, quien también era primogénito. Por otra parte, esto le facilitó la tarea de movilizar a 250 jefes de la congregación, ¿verdad? Bueno, quienes asimismo eran primogénitos, Datán y Abiram y On, pertenecían a la tribu de Reubén, tenían sus propias razones para sentir
rencor por haber sido despojados de su privilegiada condición de tribu primogénita en beneficio de la descendencia de Joseph, ¿verdad? Ibn Esdra asume además que otros levitas estaban inconformes por haber sido relegados a ser meros asistentes de los Kohanim. Según esta opinión, que sitúa a la fecha de la rebelión inmediatamente después de que el tabernáculo fue erigido, el primero de Nisan, que el tabernáculo fue erigido el 1 de Nisan. En el segundo año del Éxodo, ello sucedió después de los hechos narrados en el capítulo 8. Resulta difícil explicar por qué la Torá no lo menciona en orden cronológico. ¿Verdad? Bueno, Rambam. Bueno, aquí viene la opinión de Rambam. Rambam, aunque los sabios enseñan que la Torá no siempre sigue el orden cronológico, por regla general hay que asumir que los sucesos tienen lugar en el orden en que los menciona la Torá, a menos que haya una razón de peso para asumir lo contrario. Por ello, en el caso de Korah, nos vemos obligados a decir que su rebelión tuvo lugar después del episodio de los espías, debido al descontento generalizado que sentía el pueblo por el decreto de que todos los mayores de 20 años morirían en el desierto. ¿Verdad? Entonces vemos esta rebelión, ¿verdad? Y probablemente sucedieron después del suceso, ¿verdad? Del suceso de los espías, ¿verdad? Es lo que dice Rambam. Mas Korah había empezado a actualizar su rencor desde antes. A cultivar su rencor desde antes, A ver, permítame, deje mover la lámpara porque no veo muy bien. Ok, ya está. Desde antes, cuando Aarón fue designado como Cohen Gadol, ¿verdad? Entonces, Korah ya tenía, ¿verdad?, celos, ya tenía envidia, ¿verdad? Envidia se podría decir que fue lo que le pasó a él, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, de envidiar lo que tiene nuestro hermano. Hay que tener mucho cuidado. Este es el mensaje principal, ¿verdad?, de esta parashá. A ver, sigamos un poquito leyendo más. O cuando el primo de ellos, Elisafán, hijo de Uziel, fue puesto a cargo de la familia de Kehat, lo que le dio una jerarquía superior a la de Korah y un puesto que Korah sentía que le correspondía por derecho propio. Sin embargo, Korah no se atrevió en ese momento a criticar a Moshe. El pueblo lo amaba tanto que no habría tolerado ninguna rebeldía en su contra. Sin embargo, después del fracaso de los espías y del decreto que toda la generación moriría en el desierto sin jamás haber visto la Eretz de Israel o la tierra de Israel, Korah se aprovechó del descontento nacional para causar, ¿verdad?, esta insurrección. Rabbi Hirsch Godward sugiere que una vez que Korah halló un pretexto para cuestionar la legitimidad de Moshe, ya solo bastaba un pequeño paso
para que negase el origen divino de los mandamientos y los ridiculizara. Porque si sobre Moshe podían recaer sospechas de que había designado a su hermano mayor como Cohen Agadol en un acto de vulgar nepotismo, ¿verdad? O en un acto de ¿cómo se podría decir? De favorecer a su hermano mayor. Porque no podrían acusarle de inventar mandamientos que no tenían base alguna en la lógica o en la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto nos da a entender claramente que muchas personas del pueblo no creían a lo que Moshe decía. Es lo que podemos ver aquí. A ver. Dice, ello explica por qué Cora, ¿verdad? Tal como relata el Midrash. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el Midrash. Hizo que sus seguidores se vistieran con vestiduras de tejelé, lana turquesa, y encarar públicamente a Moshe, preguntándole cómo sorna, ¿verdad? O como sorna, ¿qué será? Preguntándole, ¿verdad? Preguntándole ¿verdad? Preguntándole, ¿una vestimenta hecha íntegramente de tequeler requiere un hilo? ¿Un hilo de tequeler en su tzitzit? Moshe afirmó que sí, ¿verdad? O sea, lo estaban cuestionando, ¿verdad? Lo estaban cuestionando, ¿verdad? Esta es lo que dice el Midrash, que empezaron a aventarle como preguntas, a tentarle como a nuestro rabí Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Más que nada, a tentarle para que cayera en transgresión. Miren qué tramposo, ¿verdad? Si un solo hilo basta para toda una vestimenta hecha de un diferente color de lana, ¿acaso no es lógico que una prenda de vestir hecha toda de tequelé no debería requerir un hilo adicional? Por medio de tales cuestionamientos, Cora buscaba convencer al pueblo de que esas leyes ilógicas debían haber sido producto de la imaginación de Moshe, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? Prácticamente era, ¿verdad? Que, o sea, esto ya se estaba gestando todo este asunto, amados. Todo el asunto ya traía un trasfondo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar con esta porción, ¿verdad? Con el Pasuk 1, 16:1, el libro de Números, Bedmibar, de la Parashá Cora. Y tomó Cora el hijo de Yitzhar, el hijo de Kehat y el hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, y los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Reubén. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué dice este comentario. Coraj no había sido nombrado jefe de los quejatitas, sino Elisafá, un primo más joven. El comentario sobre, ¿verdad? El comentario, ¿verdad? Este comentario, ¿verdad? Nos dice que Coraj lo que tenía estaba enojado porque habían puestos que no se le estaba tomando en cuenta para esos puestos, ¿verdad? De liderazgo. Pero miren, es que nuestro Padre Celestial conoce los corazones. Y eso fue lo que pasó. Que Cora ya tenía esa maldad en su corazón.
Miren, el abuelo de Korah, Coré, de Korah, ¿verdad? Que muchos lo conocen como Coré, fue Kehat, ¿verdad? El padre de Korah fue Yitzhar, hermano de Uzi. Uziel fue el padre de Elzafán o Elisafán. El padre de Korah fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser Nashi, jefe del clan de Kehat. A ver, aquí vamos a poner un pequeño mapa, ¿verdad? Y miren ¿verdad? Qué generación tan santa, ¿verdad? Lástima de Korah. A veces hay hermanos con un potencial que lo desperdician, ¿verdad? Bueno, la descendencia de Leví, ¿verdad? Kehat. Y bueno, aquí está el padre de Korah, Yitzhar, Korah, ¿verdad? Nefeg y Tziri. Ahora, aquí vemos a Elitzafán, Nashi de los hijos de Kehat. Este era el hermano menor de ellos, ¿verdad? Y bueno, entonces no se le había hecho jefe ni nada. Por eso estaba, ¿verdad? Muy enojado, muy resentido. Pero vemos, miren Korah, ¿verdad? Sus hijos de Korah, Asir, Elcaná, Abiasaf, ¿verdad? ¿Y de quién desciende de allí? El profeta Shemuel. El profeta Shemuel desciende de los hijos de Korah. Mire qué tan, ¿verdad? Qué tan profundo es esto de que se puede cambiar la generación, ¿verdad? La generación la podemos cambiar con volverse a Elohim, volverse de todo corazón y sumiso, obediente a los cargos, ¿verdad? Que se le imputen, a los cargos que tenga gente más arriba, pues hay que obedecer, ¿verdad? Miren, vamos a seguir leyendo. ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde de Korah? ¿Qué pasó con Ismael cuando Yitzhak, su hermano, ¿verdad? Su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celos, ¿verdad? Y amargura. Esos celos y esa envidia fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre Ismael y el judaísmo, entre los romanos y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Esto es algo que se ha transmitido, ¿verdad? Por eso vemos cómo gente se empieza a separar cada vez más de la Torá. Los descendientes de Ismael adoptaron una religión que cultiva el odio contra el pueblo de Israel, ¿verdad? O el pueblo judío. Lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como el pueblo de Israel o los judíos. Los descendientes de Saúl formaron el Imperio Romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. La raíz de este odio viene de una situación familiar tensa. La cuna para la rebeldía de Korah fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él, y donde él no fue nombrado a tener
un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestros corazones. Muy importante, ¿verdad? Muy importante sacar la envidia de nuestros corazones. Alguien pensaría que Hashem debía haber dado a Cora un puesto importante para que no se afanara y llegara a esta rebeldía, pero así no opera nuestro Padre. El problema no es Hashem, sino la envidia, la persona, ¿verdad? El ser humano. Ese es el que anda mal. Y la falta de humildad en el hombre, ¿verdad? Y en la falta de someter a la carne, ¿verdad? Someter a la envidia, en este caso. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Hashem ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Hashem estaba dando a Cora. Pero él no lo quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas, ¿verdad? Miren, el problema es a toda la gente que arrastró, ¿verdad? Miren que hasta dónde puede llegar el pecado, ¿verdad? Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Moshe y Aarón, Efraín y Manashe. Qué grandeza había en Joseph, porque logró inculcar a la Torá a sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y pelease que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper ese hábito generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. Ahí está, mis hermanos. El problema es que sigue viendo gente de ese tipo, mucha gente de ese tipo. Entonces, bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que aquí a todos los que estudiamos ya Torah, y yo creo que a muchos desde antes, este pecado no les... El de la envidia, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Que hay mucha gente, ¿verdad? Buena, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente así, de plano muy envidiosa, ¿verdad? Yo de verdad que no comprendo. No comprendo, lo he visto, ¿verdad? Muy feo, cómo es la envidia. Y no lo comprendo, porque cómo llegar a hacer eso, ¿verdad? Prácticamente a tu propia familia, es con tu propia familia lo más cercano, ¿verdad? Y a veces no se necesita ser familiar, pero muchas de las ocasiones son familiares. De la misma manera, los descendientes de Korah lograron romper la maldición familiar, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Los hijos de Korah, ¿verdad? Que lograron romper, ¿verdad? La maldición familiar. A ver. Y esto es importante saber, ¿verdad? De los hijos de Korah que llegaron a romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las escrituras. Eran levitas que tenían un puesto importante. El profeta Samuel, como lo vimos en la gráfica, fue descendiente de Korah, ¿verdad? Crónicas 6, 33, 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado,
recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno, Él nos exalta en su debido tiempo, como está, ¿verdad?, escrito en Primera de Pedro 5, 5 al 6. A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de nuestro Elohim, para que Él os exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo, con paciencia, amados. Esto es de paciencia, ¿verdad? Esto es con un poco de paciencia, ¿verdad? Nuestro Elohim va a exaltarnos, ¿verdad? Si le place, si nos lo merecemos, ¿verdad? Y cuando no, pues ni modo. Que no se nos no nos lo merecíamos, tal vez. Recordemos que los levitas, ¿verdad?, estaban más cercas, tenían más santidad, o sea que estaban más cerca de Elohim. Entre más santificado, más cerca de Elohim. Y eso es el ejemplo, ¿verdad?, que debemos de ir tomando, ¿verdad? Santificarnos cada vez más y más y más. Se vienen las fiestas de otoño, ¿verdad? Ya entramos a este mes, que viene siendo el mes de Tamuz, ¿verdad? Así lo conocen. Se me olvidó el número, pero me parece que es el mes quinto, ¿verdad? El mes 5, si mal no recuerdo. Y hay que empezar a prepararnos, ¿verdad?, para hacer ya sea oraciones de madrugada, todo el mes de Lul, un ayuno largo, ¿verdad?, aunque sea con pura verdurita y vegetales, ¿verdad?, con poca verdura, digo poca fruta, para que no les vaya a dar diabetes, porque la fruta también pega diabetes. Entonces hay que ir santificándose, ¿verdad?, porque se vienen las fiestas de otoño, ¿verdad?, las hermosísimas fiestas, y entonces hay que empezar, ¿verdad? Y Baruch Hashem con esto, ¿verdad? Porque esto es hermoso, ¿verdad? Que no nos invada, ¿verdad? Todas estas cosas que invadieron a Cora, ¿verdad? A ver, sigamos aquí, ¿verdad? Cora se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante la Teshuvá, ¿verdad? Mediante la Teshuvá, el arrepentimiento. Eso es lo que nos hace regresar a la Torah, lo que nos hace otra vez a que Elohim ponga otra vez su mirada en cada una de las personas que hacen Teshuvá. Qué tan importante es la Teshuvá, ¿verdad? Qué tan importante es la Teshuvá, el arrepentimiento, ¿verdad? Que sus hijos de Cora fueron exaltados grandemente, ¿verdad? Puestos, ¿verdad?, en importantes y bueno, es que cuando vemos los salmos, cuando cantamos los salmos, los narramos, los oramos, se siente, ¿verdad?, que fueron escritos directamente por el Ruach HaKodesh, por el Ruach de Elohim. Entonces, es un privilegio, ¿verdad?,
para ellos que se les dio, ¿verdad? Es un privilegio que ellos pudieron tener, ¿verdad? Miren, en el libro de Números 26, 8, 9, dice, el hijo de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram, convocados de la asamblea, y que contendieron contra Moshe y contra Aarón, con el grupo de Cora, cuando contendieron contra Hashem. ¿Verdad? Es importante saber quiénes eran estos varones, ¿verdad? Estos varones, ¿verdad? Eran gente importante, ¿verdad? El padre de Datán fue Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Reubén. Reubén había sido desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí, como en el caso de Cora. ¿Será que Reubén no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia, de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizar en sus descendientes? ¿Será que eso pasó, verdad? Que a Datán y a Abiú, ¿verdad? Se les pasó esa herencia, ¿verdad? De que no podían superar esto, ¿verdad? El espíritu rebelde contamina, y los rebeldes se unen en su locura. Miren que ahora comprendemos tantas cosas, ¿verdad? A ver, permítame, déjeme, vamos a leer esto, terminar de leer esto. A ver, para ver si puedo traer la gráfica de dónde estaban estos varones, ¿verdad? El espíritu rebelde contamina, y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar el libro de Números 2.10, ¿verdad? Ben Mibar 2.10 con el 3.29, vemos que los reubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, del tabernáculo, al igual que los hijos de Kehat. Hashem los puso juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que presentaba a Hashem, ¿verdad? Al que representaba a Hashem, Moshe, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia, ¿verdad? Fíjense lo que pensaban ellos, lo que pasaba por sus mentes, ¿verdad? A ver, permítame, deje ver si puedo traer la gráfica. Acá la tengo. A ver, vamos a ver el dónde estaban situados, ¿verdad? Estos varones. Permítame. Para comprender, ¿verdad?, lo que dijo nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De que, a ver, permítame, déjenme ver aquí. A ver, aquí lo tenemos. Asher, Datán, Neftalí, Reubén en el sur. Ok, aquí está. A ver, miren, tenemos de este lado, ¿verdad? Reubén, ¿verdad? Entonces vemos que de aquí fue donde se los tragó. Por eso, ¿verdad? Entonces vemos que dijo Hashem, que dijo Elohim, quítense de sus tiendas, de donde ellos habitan. ¿Por qué? Porque entonces aquí fue donde se debió haber hecho el agujero que se los tragó, ¿verdad? Entonces estos no corrían el riesgo, ¿verdad? Aparte que no fueron rebeldes, ¿verdad? Y sí lo dice aquí, a ver, vamos a leerlo otra vez. A ver,
El espíritu rebelde contamina y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar el libro de Números 2:10 con 3:29 vemos que los rubenitas tenían su campamento al sur del Mizcán, ¿verdad? Al igual que los hijos de Kehat. A ver, aquí está el sur, aquí nos está marcando el sur, aquí está Rubén, ¿verdad? Y los levitas de Kehat, sí, aquí está, miren, aquí dice levitas familias de Kehat. Entonces aquí están los rubenitas, ¿verdad? Y ahora entonces, ahora comprendemos, ¿verdad? Que aquí fue donde se abrió la tierra y se los tragó. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él que nos ha revelado esto, ¿verdad? Amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, pasemos al Pasuk 2. Y se levantaron delante de Moshe y con Anashim, con hombres de los hijos de Israel, 250 príncipes de la edad de la congregación, renombrados en la asamblea, hombres de renombre, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Muy respetables. Los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo, muy altas. Eran hombres respetables, ¿verdad? A ver, y esto, ¿verdad? Tenemos que entender, amados, que Hashem ya había levantado las frentes de todos. Ya había levantado hombres con dignidad, ¿verdad? Que ya de ser esclavos, de ser gente agachona, gente que caminaba con la cabeza abajo, ¿verdad? Allá como esclavos. Ahora estos varones tenían bueno, no quiero decir orgullo, porque orgullo no, ¿verdad? Pero ya tenían su, ¿verdad? Ya tenían una, ¿cómo les diré? Algo, ya, su autoestima, ¿verdad? Ya había, subido, ¿verdad? Ya tenían una autoestima, arriba de lo normal, porque eran jefes, hombres de renombre. Esto es lo que, ¿verdad? Lo que hace Elohim, cuando tú te das cuenta que eres un Bené Israel, ¿verdad? Prácticamente tu autoestima sube, ¿verdad? Eso es automático. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que tú no eres cualquier persona. Tú no eres cualquier persona porque eres descendiente de Abraham, ¿verdad? Y aunque no seas de sangre, eres descendiente, porque si crees que Yahshua HaMashiach resucitó de entre los muertos, descendiente de Abraham eres. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Por ese lado, pues, saque esto, ¿verdad? Nos debe de decir bastante. Pasemos al Pasuk 3. Y se congregaron contra Moshe y contra Aarón, y le dijeron a ellos: demasiado han tomado ustedes, porque toda la edad, toda la congregación y todos son kadoshim, son apartados, y entre ellos está Yahweh. ¿Por qué se han levantado sobre la cajal, sobre la multitud de Yahweh? ¿Verdad? Diciéndoles que ellos solos se habían levantado. Que ellos solos se habían levantado, ¿verdad? Sobre toda la congregación. Y esto, bueno, a ver, vamos a ver un comentario que tenemos aquí. Dijeron a Moshe y a Aarón: es mucho para vosotros, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Esto se dice Rab Leham, Rab Laham, ¿verdad? Tenéis una posición demasiado alta. Eso significa, ¿verdad? Tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea, ¿verdad? Vais en contra de las reglas democráticas
pensaban que Moshe estaba dando privilegios a sus familiares llegados ellos duraron del origen divino, perdón, y allegados. A ver, lo voy a leer de nuevo, perdón. Pensaban que Moshe estaba dando privilegios a sus familiares y allegados, ¿verdad? Ellos dudaron del origen divino de que estaba haciendo Moshe, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Entró la duda, ¿verdad? Entró Amalek, ¿verdad? La duda, ¿verdad? Allí entró, ¿verdad? El fiasco, ¿verdad? La duda. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Está en el libro de Mateo. Vamos a ver. Mateo 24:45. A ver. ¿Quién, pues, es el siervo fiel, prudente, a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? ¿Quién es, pues, el siervo fiel? ¿Verdad? Cuando uno es fiel, Elohim te pone sobre su casa. Este texto nos enseña que Hashem es el que pone líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismos que ser levantado por Hashem. Moshe no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno lo había puesto allí, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaba criticando a los hombres, sino a Hashem, que los había puesto allí. Amén. Ay. A ver, vamos al 4. Cuando escuchó Moshe, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Moshe? Se puso ante Hashem, que le había puesto en esa posición. En lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo, el que se humilla es enaltecido. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Eterno y así podían cambiar la rebelión, dejando todo en las manos del Eterno. Yo pienso, ¿verdad? Bueno, está bien el comentario, muy bueno, ¿verdad? Pero yo pienso que cuando Moshe cayó sobre su rostro, le pidió a Hashem que perdonara al pueblo, porque ese era el sentimiento de Moshe, esos eran sus sentimientos, como nuestro rabí. Recordemos que cuando Moshe se retiró, ¿verdad? Dice que nunca se había levantado un profeta como Moshe, ¿verdad? Con un hombre más bueno que había en toda la faz de la tierra. Entonces, al momento que ve que estos hermanos, ¿verdad? Se corrompen, pues él ruega por ellos al instante para que no se les cuente la transgresión, pero ellos mismos, ¿verdad? Dan su propio decreto, ¿verdad? A ver, como está, bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Elohim permanece firme, teniendo este sello. El sello conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de el Señor, el nombre de Adonai, ¿verdad? Este es el sello, este es lo que aparta a los varones que son suyos, que se aparta de iniquidad todo el varón que menciona el nombre de Adonai. En los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea: el fundamento de Elohim. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. Hashem conoce los que son suyos, y todo aquel que invoca el nombre se aparta de iniquidad, ¿verdad? Esto es el fundamento. Entonces vemos, ¿verdad? Esto. Y bueno, amados,
A ver, continuemos con esto. El 5. A ver, vamos con el 5. Y habló Coraj y a toda la compañía, diciendo: en la mañana mostrará Yahweh quién es de él, y quién es Kadosh, quién es apartado, y él permitirá acercarse a él, a quien él ha escogido. Él permitirá que se acerque. Amén. ¿Verdad? Entonces este pasuk, ¿verdad? Estas palabras de Moshe son claras, ¿verdad? Son claras. A ver, vamos a ver qué nos dice el comentario. Hay comentario muy importante. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello, del fundamento de Elohim, ¿verdad? A Hashem conoce a los que son suyos. El segundo está el segundo, ¿verdad? Está en el versículo 21, en el pasuk 21. A ver, vamos para allá, ya para terminar. Para terminar con ¿verdad? Con este pasuk en el 16:21, ¿verdad? Que dice: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todos sus pecados. Apartaos, ¿verdad? Aquí encontramos el segundo mensaje del sello, que está en el fundamento de Elohim. Apartaos de entre esta congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados. No toquéis nada que les pertenezca. El que invoca el nombre de Elohim, el nombre de Hashem, tiene que apartarse de la maldad. Sin santidad nadie verá al Eterno, como está allí, ¿verdad? En el libro de Hebreos 12:14. ¿Verdad? Y estas dos cosas son fundamentales, miren, vamos a decirlas. Hashem conoce a los que son suyos. Una relación personal con Hashem y con sus hijos, ¿verdad? Esto lo puede encontrar allí en el libro de San Juan, ¿verdad? O en el Evangelio de San Juan 17:3. Y otro de los fundamentos: todo aquel que invoca el nombre de Hashem se aparta de la iniquidad. Una vida en santidad, en obediencia a los mandamientos de la Torá. El que no edifica sobre este fundamento caerá en las crisis profundas de la vida, ¿verdad? De la vida, como la vida de Cora. O sea, en estas cosas que no edifican, ¿verdad? Al contrario, destruyen. Así es que hay que edificarnos sobre ese sello. Y ya para terminar, amados, vamos al pasuk 6. Esto harán: tomen sus magtot, sus incensarios, Cora y toda su compañía, ¿verdad? Cora y todos los suyos. Tome cada quien su incensario. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un comentario sobre esto. Muy importante, hay que poner atención. Tomen para ustedes incensario, es decir, los utensilios sacros que eran empleados para quemar quemar incienso en el servicio diario del tabernáculo. A ver, permítame, déjeme poner la lupa porque no se alcanza a ver muy bien. Ok, ya está. Moshe les dijo a los seguidores de Cora que la manera de determinar a quién había elegido Elohim era por medio del servicio del incienso. Les dijo: aquí hay un servicio que Elohim desea sobre todos los demás, mas conlleva riesgo de muerte, pues Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron incienso no autorizado. Así pues, Moshe le ofreció
una oportunidad y les propuso un desafío. Podían someterse a prueba para ver si su incienso era aceptado, pero si fracasaba, se arriesgaban, ¿verdad? O sea que ellos estaban decididos a arriesgar todo, a morir, ¿verdad? Moshe esperaba que esa amenaza echara por tierra con su fantasía y les hiciera retractarse de la rebelión, ¿verdad? Entonces este Moshe lo hizo con esa intención, ¿verdad? De que se retractaran. Además de ello, al hacer hincapié en que Elohim elegiría, Moshe dio a entender que ni Moshe ni Cora, sino solo Elohim tenía el poder de elegir al Cohen Agadol, ¿verdad? Entonces, pues ni así Cora se retractó, ¿verdad? Y aparte ni los suyos. Y fíjense que recordemos que Moshe que no quería hacer no quería pasar por este confrontamiento, ¿verdad? Y aparte a Datán y Abiram les dijo, suban para platicar. Quería hablar con ellos para que persuadirlos, ¿verdad? Para que no se rebelaran, ¿verdad? Para que no hicieran esto, porque pues iban y dijeron ellos, no subiremos, ¿verdad? Dijo, no subiremos, o sea que ya Datán y Abiram ya se habían prácticamente, ¿verdad? El texto lo dice, habían descendido espiritualmente. Amén. Bueno, amados, siempre a veces nos tardamos. Queríamos hacerlo de media hora, pero bueno. Entonces, sigan teniendo un Shabbat en Shalom, amados Ajina Hayod. Espero que el video se suba pronto. Y ojalá, amados, que no pase, ¿verdad? Mucho tiempo. Hace una semana el video se subió en 10 minutos. Y miren que subí el video de Ruth el lunes, se subió hasta el jueves en la tarde. Se iba a subir el jueves en la mañana, pero lo detuve y se subió. Yo lo detuve, ¿verdad? Y se subió hasta la tarde. Pero 3 días, ya tenía mucho que no me pasaba eso. Pensé que era el teléfono, tuve que borrar muchas cosas para ver si eso era. Pero no sé qué esté pasando. No sé si sea que está haciendo bastante calor, ¿verdad? Pero ojalá y se suba pronto, amados. Bueno, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.